Bueno, buenas tardes, gracias Genaro, gracias al doctor Carlos Rodríguez Montalvo también por la invitación y gracias por supuesto a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Ya nos hablaron el doctor Rodríguez Montalvo, el doctor Genaro Vázquez, ya nos hablaron mucho de estos aspectos muy técnicos y muy científicos de qué es la enfermedad del hígado, cuál es la progresión, qué es lo que pasa, hacia dónde nos lleva. Y el doctor Genaro Vázquez un poco también de los tratamientos y de todo lo que implica el manejo de estas enfermedades. Yo seré breve, pero vamos a hablar un poquito más de algo de aspectos prácticos, que no es más que algunas de las recomendaciones que ya les hicieron los demás doctores, pero para llevárnoslos a casa un poquito más frescos. El alcohol, ya lo discutimos, ya se habló, ya todo. Regular su consumo es importante. Yo soy más bueno que ellos, yo les dejo tomar un poquito más. Mujeres 30 miligramos, hombres 50. Estos estudios están basados, cuidado, esos estudios están basados en que el consumo de alcohol como único factor que lleva a la enfermedad hepática crónica o cirrosis. Habitualmente las personas tenemos dos o más factores cuando lo hacemos, por eso el consumo de alcohol cada vez es menos el que se permite o el que está validado como un precursor de enfermedad hepática crónica. Ya se dijo, es una fórmula ahí la que explicó muy bien el Genaro, y en general es 1 o 2 bebidas para mujeres, 2 o 3 bebidas para hombres de manera diaria. Aquí hay otra cosa que se aumenta, que creo que eso no se comentó, que son los bebedores de fin de semana, y es un nuevo concepto que se están ahora revisando, porque dices, no, pues es que yo no tomo yo no tomo todos los días, yo tomo nada más el fin de semana, viernes y sábado, pero me tomo todas las que me tocan en el mes, ¿verdad? Entonces eso se ha demostrado que esos bebedores de fin de semana con ataques agudos tienen el mismo riesgo de desarrollar cirrosis o enfermedad hepática crónica que aquel que bebe 4 o 5 bebidas diarias. Y esto es un fenómeno que vamos a ver cada vez más. Ahora, bueno, todo el mundo, y se ha visto, es un boom ahorita, los restaurantes y las cantinas modernas que hay ahora en todos lados, que cada vez hay más y más y más en cada esquina. No es más que un reflejo de que estamos consumiendo más alcohol, ingiriendo también más alimentos, etcétera. Y también lo vemos, nosotros que trabajamos aquí en la Escuela de Medicina lo vemos también, los jóvenes y ustedes como padres también lo deben ver, el fin de semana de los jóvenes ya empieza el miércoles, ¿verdad? Y termina a veces el domingo, entonces ya empiezan las salidas desde el miércoles, entonces algo que cuando lo preguntamos no lo consideramos, no lo consideran o no lo consideramos factor de riesgo, decimos no, pues yo salgo con mis amigos, no tomo todos los días, no soy alcohólico, voy a mi trabajo, cumplo con mi escuela, estudio, llevo buenas calificaciones, pero ahora que empiezas a indagar un poquito en el consumo de alcohol, te das cuenta que en realidad desde muy chicos, del 17, 18 años, están teniendo un factor de riesgo muy alto para desarrollar en los próximos 10 años una enfermedad crónica, y es algo que también estamos viendo ya pacientes, personas de 35, 36 años que llegan con cirrosis prácticamente por alcohol. Dicen, pero oye, pues si yo estoy muy joven y no bebo mucho, y les digo, a la hora que empezamos a interrogar un poco, nos damos cuenta que bueno, ingieren mucho más de los 210 gramos por semana que decía Genaro, pero muchos más, 500, 600 gramos por semana. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto que ya lo hemos resaltado. Sobrepeso, el sobrepeso ya también hablamos mucho, hablamos de la fisiopatología, hablamos un poquito de qué nos lleva a esto y está relacionado directamente con hígado graso. Si consideramos, como ya se mencionó, que México es uno de los países, entre el primero y el segundo lugar, dependiendo del grupo de edad, en obesidad en el mundo, pues sabemos entonces que esto pues, es una epidemia que nos va a llevar posteriormente a una cantidad de enfermedades como síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, etcétera, y la cirrosis. En algún capítulo de un libro que escribimos por ahí, estimamos más o menos lo mismo que decían el doctor Montalvo, que aproximadamente 1 millón de personas en los próximos años en México, o sea 1% de la población tendrá cirrosis únicamente secundaria a hígado graso. Es un número grandísimo, es un 1% de la población, únicamente por hígado graso. Estos se suman aquellos que tienen 2 o más factores, aquellos que a lo mejor tienen algo de obesidad y además beben, que tienen algo de obesidad, beben y toman algún medicamento. Entonces, bueno, la combinación en México es mala porque somos una población donde la obesidad es alta, la prevalencia de obesidad es alta y que también el consumo de alcohol es bastante elevado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la fórmula no tiene ningún chiste, ¿verdad? Es llevar una dieta sana, es hacer ejercicio.
Se comentaba hace rato también de las cirugías de obesidad, está comprobado también que aunque se trata de tener como una última opción, como decían por aquí, se sabe que pacientes que tienen una obesidad mórbida, un índice mayor de 40 o los superobesos que se consideran como mayor de 50, la probabilidad de que bajen únicamente con dietas y ejercicio es prácticamente ninguna. Sí y hay casos esporádicos, pero es muy poco, eso está comprobado y por eso se ha hecho ahora de la cirugía de obesidad un recurso para hacer esto. Como ya mencionaba Genaro, y quiero andar un poquito en esto, no lo iba a hacer, pero debido también a la pregunta y a los cuestionamientos que salieron aquí, como ya lo mencionaba Genaro, hay un porcentaje de pacientes que su hígado no tolera una baja de peso tan grande en tan poco tiempo. Es difícil predecirlo, y esto en alguna de las conferencias de los grupos nacionales de enfermedades hepáticas que nos juntamos cada año, se ha discutido y se ha dicho, o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos saber o predecir estos pacientes que van a desarrollar una cirrosis posterior a una cirugía de obesidad? El porcentaje es muy pequeño, si lo tomamos en cuenta, sí, pero es algo que sucede y que a lo mejor se puede prevenir de alguna forma. ¿Cómo no lo sabemos? No sabemos si tomando alguna biopsia previa y viendo si tiene inflamación, que parece que ese es el precursor más importante, no que sea hígado graso per se, pero que tengan inflamación asociada. Entonces, que a lo mejor toma una biopsia, pero también pues no se puede tomar biopsia a todos los pacientes que tienen obesidad. Es un tema muy complejo, pero sucede de esta forma. Entonces, bueno, tener una dieta sana, hacer ejercicio, y bueno, mantenernos en un peso ideal, ¿no? Si quitamos esto, como ya platicaban también el doctor Rodríguez Montalvo, si quitamos el sobrepeso y quitamos el consumo de alcohol de riesgo, estamos quitando prácticamente el 90% de la probabilidad de desarrollar una enfermedad hepática, ¿verdad? La hepatitis, no voy a tocar mucho el tema, pero bueno, porque ya se comentó también, pero bueno, saber que hay una vacuna para hepatitis B y que es importante que la tengamos ahora en el esquema de los niños está y a todos los niños los deben tener. Hay que tener refuerzos también esporádicos, dependiendo si tienen una actividad de riesgo, ¿no? Si son personal de salud, si están en contacto con por alguna razón con enfermos con hepatitis o con uso de jeringas, etcétera, pues también hay que tener esto más en cuenta. México no es una población o un país como algunos otros en África, por ejemplo, en donde el riesgo de hepatitis B es muy alto y es una epidemia muy grande, porque la hepatitis B, además de que se transmite por contacto sexual o por jeringas contaminadas, etcétera, se transmite de madres a hijos. Entonces esto hace que no se pueda prevenir, porque es gente que tiene poca cultura, entonces a la hora que tienen hijos vienen infectados y es un grave problema. En México no es tanto el problema, pero definitivamente sí existe, y su importancia radica no tanto en la enfermedad hepática crónica como tal, en la cirrosis, sino radica en que se generan hepatocarcinoma. A los 20 años son personas que tienen cáncer, ¿verdad? Cáncer de hígado. Por ahí un jugador de fútbol del Barcelona, muy famoso, Vidal, tuvo cáncer de hígado debido a hepatitis B, que la adquirió durante el nacimiento. Él era de alguna población de riesgo. La hepatitis C, contacto sexual sin riesgo es la recomendación, obviamente, y con protección, ¿okay? Se transmite por contacto sexual o por consumir drogas. La mayor cantidad de pacientes con hepatitis C que tenemos ahorita son pacientes que se transfundieron en una época en donde no existía el escrutinio, no se conocía que existía la hepatitis C, entonces se transfundían con sangre infectada por hepatitis C, y es la gran mayoría de los pacientes que vemos. A pesar de eso, no se estima que se elimine esto, a pesar de que ya no se transfunden personas con hepatitis C. No se estima que disminuya la cirrosis hasta por ahí del 2050. Entonces es una enfermedad que todavía nos quedan muchos años porque combatir. Hay algunos medicamentos ahorita para los pacientes que ya tienen hepatitis C y que tienen y que están desarrollando cirrosis. Sin embargo, son sumamente caros. Un medicamento ahorita que tiene una curabilidad del 80-90%, si no me equivoco. Es un medicamento muy nuevo, pero que es sumamente caro. El tratamiento es sumamente caro.
Medicamentos. Hay que tener mucho cuidado con todos los medicamentos. Ciertos medicamentos pueden ser peligrosos para, para el hígado. Básicamente todos los medicamentos prácticamente pasan y se metabolizan por el hígado, entonces de alguna forma u otra todos están en contacto con nuestro hígado. Entonces la recomendación es no tome nada que no sea recetado. Hay muchos medicamentos de uso muy común, frecuente, inclusive que no necesitan receta, y que dañan mucho el hígado. Por ejemplo, los antimicóticos, los medicamentos para los hongos, los pies y todo tomados, son agentes que tienen potencialmente dañan mucho el hígado, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se toman por periodos prolongados. Hay que estar en vigilancia, hay que tomarse algunos estudios del hígado, ver que no haya una inflamación, etcétera. Seguir las instrucciones de la receta. A veces pensamos que son cuestiones donde es precaución de más, pero la verdad es que todo eso está basado en evidencia científica y en el riesgo potencial que tienen los medicamentos. Dos de los que quiero enfatizar más, además de los antimicóticos, el mototrexate, que se utiliza también para enfermedades autoinmunes, psoriasis, etcétera, son súper dañinos, o pueden ser potencialmente dañinos si no se llevan con precaución. Pero dos de los que tomamos así muy frecuentemente, que los vemos, son medicamentos para bajar los triglicéridos y el colesterol, que muchas veces, y que son medicamentos que toman por tiempos súper prolongados, ¿verdad? Y que ya casi es, las personas, me tomo el de la presión, me tomo el del colesterol y me tomo la aspirina, ¿verdad? Ya es parte de un modo de vida, ¿no? Y a veces no tomamos en cuenta que estos medicamentos pueden ocasionar problemas del hígado. Y el otro, que es muy importante, es el paracetamol. Todos tenemos paracetamol, todos nos tomamos un paracetamol al mes, ¿verdad? O más. El paracetamol per se, si tomas uno, no, a partir de 4 gramos es cuando el riesgo de desarrollar una enfermedad hepática aguda, o sea, es una hepatitis aguda, es una afección rápida al hígado, una hepatitis, como ya comentaban, fulminante, ¿verdad? El paciente se pone mal de repente, no es algo crónico, no es si yo me lo tomo por mucho tiempo, no. A partir de 4 gramos de alcohol, de paracetamol, está demostrado que tú puedes desarrollar una hepatitis aguda fulminante, ¿ok? 4 gramos son 8 tabletas de 500 miligramos al día, que a veces lo hacemos rutinariamente, ¿no? Esto combinado también con alcohol, es decir, a veces, no sé, pues es que me tomé 2 copas de vino y a mí me duele mucho la cabeza en la mañana, me voy a tomar unos paracetamoles para prevenirlo. Eso también está demostrado que puede causar un daño agudo al hígado. Entonces tener mucho cuidado nada más con los medicamentos, ¿verdad? Y con lo que tomamos, y tomarlo realmente cuando los necesitemos, ¿verdad? Yo, mi abuelita, me acuerdo mucho que se tomaba paracetamoles. ¿Y para qué te lo tomas? ¿Te duele algo? No, pero para que no me duela, decía. Bueno, entonces tener cuidado con eso. El síndrome metabólico, ya también se habló un poco de esto. Padecer esta enfermedad es un conjunto que no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, no se sabe si primero fue el síndrome metabólico, luego el hígado graso y luego la diabetes, o si fue la diabetes, como decía el doctor Genaro, y luego el hígado graso. No se sabe bien. Lo que sí se sabe es que es un conjunto de entidades en las cuales el hígado graso tiene una participación importante, y que estos pacientes a la larga pueden desarrollar también cirrosis. ¿Qué hay que hacer? Mismas recomendaciones: bajar de peso, tener un buen control de glicemia, acudir a las consultas regulares, tomar los medicamentos como se indica, llevar una dieta acorde a lo que se tiene, y bueno, tener hemoglobinas glicosiladas por debajo de lo que está establecido, etcétera, ¿no? Productos de herbolaria también es algo importante, que tampoco se ha comentado ahorita mucho. Muchos suplementos alimenticios contienen muchas sustancias, unas que no está probado, que no sabes si van a dañar el hígado o no, y otros que sí está probado. Por ejemplo, el Herbalife está probado. Hay artículos que hablan del Herbalife como un causante directo de enfermedad hepática aguda, de hepatitis fulminante, de falla fulminante. Y son medicamentos que se toman muchísimo y que se venden muchísimo. Entonces tener cuidado nada más, porque tampoco muchos de ellos no tienen un beneficio probado para lo que a veces nos los dan, ¿no? Y entonces son maravillosos y curan todo y etcétera, pero la verdad es que a veces nos hacen más daño de lo que tenemos. Hace un par de semanas vi un paciente y
venía con algo de cansancio y me dijo, no, pues tenía mucho cansancio yo, y la hija venía igual, ¿no? Entonces venía a consultar la hija, pero me dijo el papá, yo tenía mucho cansancio hace tanto tiempo y desde hace 2 años tomo el Herbalife. ¿Cómo ves? Se lo doy a mi hija. Le dije, mire, yo no tengo nada contra los productos naturistas y qué bueno que se sienta bien. Mi recomendación es que no lo haga. Esa es mi recomendación, ¿verdad? Porque está comprobado que estas cosas pueden causar daño agudo fulminante del hígado. Eso es lo que está demostrado. Algunas hierbas específicas, pues mejor tratar de evitar todas esas cosas, ir a una buena consulta de nutrición con alguien que esté aprobado, certificado, que dé tratamientos coherentes, ¿verdad? No es algunos inventos que hay por ahí, que no quiero decir, pero bueno. Toxinas, esto es un poco más factores de riesgo para exposición a personas que trabajan, por ejemplo, con muchos químicos o con muchos herbicidas y todo. Es difícilmente con el contacto que tenemos en casa nosotros con productos de limpieza o con insecticidas o con esto nos va a dar un daño hepático, pero gente que está o que trabaja con estos productos de manera rutinaria, que a lo mejor fumigan campos o lo que sea, pues hay que tener cuidado, ¿no? El cigarro también está demostrado por ahí que puede favorecer sobre todo enfermedades neoplásicas, se ha relacionado con cáncer de hígado también, entonces bueno, al final es tener una vida más o menos sana, como decía también el doctor, tampoco no vamos a quitar la cirrosis o la enfermedad hepática porque vamos a quitar el alcohol, porque no es cierto, no va a suceder, pero tenerlo con moderación todo y hacer algunas de estas recomendaciones pudieran ayudar. ¿Qué más? Una dieta correcta, no consumir suplementos a menos que esté bien indicado, que sea por alguien profesional, que sean suplementos que está probado que no hay ningún problema. Los pacientes con cirugía de obesidad tienen que tomar suplementos y vitaminas de por vida, pero bueno, esos tienen que llevar un control riguroso por un equipo de nutrición, no tomar medicamentos sin receta ni por una indicación, aunque ya lo tengas en casa porque lo compraste con receta, pues que no te lo tomes si no lo necesitas, ¿no? Cuidado con los productos de herbolaria, le recomendaría yo, limitar el consumo de alcohol, ya hablamos un poquito de eso, vigilar el peso corporal, pues revisiones de glucosa, de colesterol, triglicéridos frecuentes, revisar si tenemos algún factor de riesgo para enfermedad hepática, como los que ya vimos, pues hacer algún perfil bioquímico que comentaban por aquí también hace rato, ver cómo están las enzimas hepáticas, etcétera. No es una garantía que tus enzimas hepáticas estén normales de que no tienes una enfermedad, pero bueno, al menos pudiera levantar por ahí alguna sospecha de algo, realizar ejercicio, también por supuesto vacunación en el caso de algunas de las enfermedades que puedan prevenirse y revísate, ¿sí? Haz un chequeo, muchos de nosotros tenemos por ahí algún factor de riesgo y bueno, lo más importante es checarse. No vamos a quitar el alcohol, como se comentó, no vamos a quitar todos la obesidad de un día para otro, etcétera, pero sí tenemos una ventana en la que estas enfermedades hepáticas pueden revertirse antes de llegar a una cirrosis. La cirrosis ya no es reversible. Lo que sí es reversible es un hígado graso, una fibrosis leve, hay varios grados, dependiendo de eso, todo eso sí puede ser reversible, con algunas medidas, quitando el agente nocivo, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo podemos saber eso? Únicamente checándonos, ya nos habló Genaro un poquito de esto, y bueno, pues por mi parte es